Buenas tardes. Vaya. Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Donald Cabrera. Un gusto. Vamos a empezar con la clase que corresponde para el día de hoy. Ya déjeme proyectar las diapositivas un momento, por favor. Un momento. Ya, vamos a ponerlas acá. Chin, chin, chin. Ya. Se ve completa la pantalla, ¿sí? A ver, ahora vamos a poner acá. Por si acaso. Ya. Ya bueno, vamos a empezar con la clase. Si tienen alguna pregunta o algún tipo de comentario, lo pueden hacer a través del chat, no hay ningún problema. Ya, simplemente me escriben y le respondo a la pregunta mientras vamos en la clase. Ya, el tema de hoy es estrés traumático y está relacionado a lo que vienen a ser trastornos de adaptación, reacción de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, todo esto relacionado con complicaciones mentales en pacientes y familiares que han sufrido de la infección por COVID-19. ¿Ya? Básicamente, la pregunta inicial sería si es que es una desadaptación o una patología. En este sentido, vamos a empezar la ponencia con algo que es bastante importante en psiquiatría y que ustedes tienen que conocer, que es que a mayor tiempo
hay mayor presencia de patología mental. Nosotros, a diferencia de otras ramas de medicina, a más tiempo o mayor tiempo de vida de la persona, vamos a encontrarnos con fenómenos o manifestaciones patológicas con mayor facilidad, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que a más tiempo de vida, mayor riesgo de presentar algún tipo de patología psiquiátrica, ¿ya? En ese sentido, tenemos que mencionar dos cosas bastante importantes. Este tipo de cuadro, que está orientado más que todo a la situación que se vivió con la pandemia, ¿ya? Nos da a entender un punto muy importante que nosotros en psiquiatría venimos viendo casi desde la creación de la especialidad, incluso antes. Cuando uno tenía, por ejemplo, ustedes deben recordar, un paciente con COVID, ¿ya? Este paciente básicamente socialmente era rechazado, ¿no? Si una persona tosía o tenía algún tipo de respuesta respiratoria inadecuada, como por ejemplo un estornudo, una impresión, por ejemplo, de algo más como un malestar general o se le veía con fiebre, inmediatamente era removido o excluido del entorno. Muchas personas se retiraban de manera rauda y la reacción era desproporcionada. Esto también se vio con las personas hospitalizadas en lo que vienen a ser los servicios de psiquiatría, y una de las cosas más normales que se podían evidenciar en ese entonces era el rechazo por el personal que estaba atendiendo a este grupo de pacientes, de igual manera por el resto de pacientes también, ¿ya? Ese rechazo genera un fenómeno de retraimiento social o de retracción social, hace que la persona sienta que no pertenece al entorno en el cual se encuentra, ¿sí? Eso genera un fenómeno conocido dentro de psiquiatría con el término de cosificación, que la persona pierde su estatus como ser humano. Ustedes deben recordar que nosotros cuando hablamos de lo que es conciencia del yo, por ejemplo, en la clase que debieron haber tenido en la parte de psicopatología, mencionamos que las personas tienen una característica específica y nosotros podemos detectar cuando una persona está viva o cuando un ser está vivo o no, en relación a diferenciarlo de objetos. Y dentro de esto tenemos una especie de escala de valoración entre lo que son seres humanos y otro tipo de animales, y entre lo que son seres vivos y seres inertes. Este fenómeno de cosificación hace que un ser vivo, en este caso un humano, se siente en un nivel inferior, ya sea a nivel de algún ser no humano o incluso un ser inerte. Esto genera un efecto de trauma y ese efecto traumático genera un fenómeno de rechazo y de esta manera este tipo de ciclo se perpetúa. Esa perpetuación en el ciclo lo que causa es este tipo de manifestaciones que vamos a ver adelante, entre otro tipo de formas en las cuales se van a expresar. Pero sí, básicamente, cuando el estigma social se presenta, generalmente las sociedades se encuentran bajo situaciones de estrés muy intensas, y ese tipo de situaciones de estrés muy intensas pueden causar que cualquier persona se note como diferente y eso incrementar lo que viene a ser la respuesta normal adaptativa que nosotros vamos a presentar bajo situaciones de estrés. Por este motivo, tenemos que mencionar tres conceptos muy importantes que vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de estrés traumático o patologías relacionadas a este tipo de cuadros. Una de las principales definiciones es la definición de alostasis. ¿Qué es alostasis? La alostasis básicamente viene a ser esos cambios o modificaciones que nosotros vamos a sufrir para poder mantenernos dentro de un entorno adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes viven en un lugar donde hay muchísimo sol, por ejemplo, y no pueden protegerse de una manera adecuada, la piel lo que básicamente va a buscar o lo que la piel va a hacer es generar mayor cantidad de melanina, por ejemplo, y por eso uno puede coger un tono un poco bronceado, por ejemplo, cuando se expone a mucho sol. Ese es un fenómeno de alostasis, por ejemplo. Hace que yo de esa manera pueda mediar parte de lo que viene a ser la respuesta a quemarme con lo que es la luz solar si es que tengo una piel muy clara. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de adaptación puede conllevar a que yo obtenga fenómenos inflamatorios, por ejemplo, en este caso, que pueda sufrir modificaciones en lo que es el genoma de mi piel y pueda desarrollar cáncer. ¿Ya? O sea, es un efecto adaptativo que puede ser contraproducente con el tiempo y causarme algún tipo de daño. El estrés oxidativo viene a ser básicamente la producción de cierto tipo de sustancias de desecho o de sustancias tóxicas
que en algún momento funcionan o tienen la finalidad de poder mantenerme estable o tolerar cierto tipo de situación o ser producto de los mecanismos que yo uso para tolerar cierto tipo de reacción aguda. Por ejemplo, si ustedes están en este momento sentados y de un momento a otro empieza a temblar la tierra y hay un terremoto, básicamente lo que el cuerpo va a hacer es generar una reacción de respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata generalmente nosotros la vamos a notar o la vamos a ver con una liberación súbita, por ejemplo, de glutamato. Y el glutamato va a hacer que todos sus sistemas actúen de una manera pronta, rápida, y puedan, por ejemplo, salir raudos corriendo, por ejemplo, para poder sobrevivir. Es un ejemplo, ¿no? No les digo que van a salir así, pero el cuerpo va a hacer eso. El problema del glutamato, por ejemplo, es que el glutamato es dependiente de calcio y para su metabolización también lo usa, por ende va a haber un cambio en lo que viene a ser el calcio extra intracelular y eso va a generar una apoptosis. Y eso va a liberar radicales libres y otro tipo de desechos. De igual manera, el procesamiento de la producción acelerada de ATPs, por ejemplo, en las mitocondrias, va a generar lo que nosotros conocemos como radicales libres. ¿Ya? Y el tercer término que deben conocer es el trauma. Trauma es una terminología difícil de definir, incluso en el último reporte que se hizo en el Lancet en el 2022, no se pudo encontrar una definición exacta de trauma, pero lo más cercano a lo que nosotros podemos referirnos de una manera más que todo como definición operacional sería cualquier situación o suceso que hace que la persona pierda su independencia o que no pueda gozar de esa libre toma de decisiones que normalmente tiene, ¿ya? Eso es una forma de expresarlo. Biológicamente, nosotros también consideramos cualquier evento traumático, de respuesta traumática, como una respuesta incrementada de cortisol de manera exorbitante ante cualquier situación o cualquier suceso o debido a cualquier uso de medicamento u otro tipo de implemento causado por el ser humano, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de desequilibrios y de estos cambios, variaciones, tenemos que tener en cuenta dos cosas esenciales. La primera, que el ser humano es un animal y dentro del grupo de animales somos mamíferos y dentro de los mamíferos somos mamíferos diurnos. Por ende, hay cierto funcionamiento estandarizado que nosotros vamos a tener de manera biológica. En este caso, regidos por lo que es el ciclo circadiano. Y dentro de este funcionamiento biológico que normalmente nosotros vamos a tener, para poder mencionar ello, vamos a tener ciertas funciones que se van a realizar de día, ciertas funciones que se van a realizar de noche y un mayor número de funciones que se van a realizar únicamente si es que nosotros estamos en un estado de tranquilidad. Y este tipo de reloj grande que nosotros vamos a tener, que va a causar que el cuerpo se active de cierta forma por la liberación de cortisol diurno y la liberación de melatonina vespertina, va a tener dentro de sí mismo ciertos relojes aún más pequeños que se conocen como ciclos ultradianos para definir, por ejemplo, en qué momento a ustedes les va a dar apetito. No es que casualidad que les dé apetito en la mañana, que les dé apetito al mediodía y a media tarde. Es biológico. Incluso la forma o la frecuencia de ir a miccionar o algún otro tipo de acción que tenga que ver con el manejo de la homeostasis interna de ustedes mismos. ¿Ya? Esto es importantísimo porque este tipo de reloj, este tipo de ciclo, se va a modificar en relación a los cambios ambientales que ustedes puedan tener, ya sean debidos a patrones inflamatorios sostenidos, patrones inflamatorios agudos o situaciones que generan respuesta inflamatoria como algún evento traumático o alguna respuesta rauda que ustedes tengan que sufrir. Para esto y para la regulación de estos cambios, como están regidos en parte por cortisol, nosotros vamos a tener ciertos patrones de adaptación, y en este caso relacionados a la dinámica que nosotros manejamos como especie. En este caso, los mamíferos, la forma de regulación que tienen, está regulada por algo que se llama apego. El apego es ese vínculo cercano que nosotros tenemos a nuestro cuidador primario. Por ejemplo, en esta gráfica pueden observar a dos grupos de ratones, donde hay dos mamás ratón. Para el lado izquierdo de su pantalla pueden ver a que esta mamá los cobija y los está protegiendo, mientras que para el lado derecho de su pantalla pueden apreciar que esta mamá ratón es indiferente a ellos. Este tipo de cuidado que muchas veces nos parece bastante sencillo y que ustedes deben evidenciar cuando lleven ginecología y vean lo que es el primer acercamiento del bebé recién nacido a la madre, es importantísimo.
puesto que este fenómeno de cercanía a un cuidador, el calor corporal y la sensación de cuidado, genera un cambio a nivel genético, permitiendo que el promotor del gen NGF1A, ¿ya? Responsable de lo que es la codificación del gen NR13C1, es importantísimo recordar este gen, ¿ya? Este gen es el responsable de que a nivel del hipocampo, el cual es el responsable del manejo de la información almacenada en su cerebro, ¿ya? Se puedan generar receptores de glucocorticoides en un número adecuado. Estos receptores, si se dan cuenta, se van a dar siempre y cuando haya la expresión de este gen, el NR13C1, porque si es que no se da este vínculo de apego, este cuidado especial por parte del cuidador primario o la madre o la persona que se dedique a ello, hay un fenómeno de metilación de este promotor y no se da la expresión genética por completo y por ende hay una disminución de estos receptores. Estos receptores son importantes, puesto que ante una situación de estrés y la activación de lo que viene a ser el eje hipotálamo hipófisis adrenal, la liberación súbita de cortisol que permite la sobrevivencia de la persona se tiene que controlar y se tiene que restringir, puesto que esta activación súbita va a generar estrés oxidativo y como ustedes saben, el estrés oxidativo acompañado de todos los subproductos que genera, terminan generando un fenómeno de daño telomérico o incluso de alteraciones genéticas producidas tipo hipometilación, evitando la réplica adecuada de genes, provocando oncogenes, disminuyendo esperanza de vida, entre otras cosas. Ya, en este sentido, si es que yo no tengo esos receptores, por ejemplo, ese feedback negativo que estos receptores favorecen para que la acción excesiva de la liberación del cortisol pueda detenerse, no se va a dar. Y por ende, el ratoncito que está por el lado derecho de su pantalla, pueden ver que al tener esa cantidad insuficiente de receptores, esta respuesta de estrés que debería ser controlada y mediada en el tiempo necesario para que pueda ser manejada, no se da y persiste por un tiempo mayor, lo cual genera mayor estrés oxidativo y daño en este grupo poblacional. Es importantísimo conocerlo, porque cuando nosotros estamos en este tipo de activación, el funcionamiento del ser humano varía y entramos en algo que nosotros llamamos modo de sobrevivencia, término acuñado por el doctor Bessel van der Kolk, que es una forma de referirse a ese estado de funcionamiento en el cual básicamente reaccionamos de manera instintiva, usando lo que viene a ser el tallo cerebral y no propiamente dicho la toma de decisiones por lo que es el neocórtex. ¿Ya? Este es un ejemplo un poquito más gráfico, ¿ya? De lo que les estaba mencionando hace un momento. El hipocampo es el responsable de esa regulación en base a la activación de este eje. Si es que no se da esa reducción al tener menor número de receptores, básicamente lo que nosotros vamos a tener en este eje hipotálamo hipófisis adrenal es este mantenimiento o esta expresión de una respuesta desproporcionada al estrés, muchas veces expresada a través de lo que vienen a ser síntomas ansiosos o manifestaciones de tipo ansiosa que ustedes deben haber visto en clases anteriores. ¿Ya? A nosotros nos importa muchísimo este tipo de respuesta, puesto que este tipo de respuesta va a generar cambios en lo que vienen a ser los sistemas sensoriales. Nosotros vamos a tener algún tipo de forma de entrada para detectar amenazas y esta entrada va a tener varias respuestas. Lo más común cuando algo ingresa a nuestro cerebro es que pase a lo que es el tálamo. El tálamo hace por así decirlo, la central de acopio de la mayor cantidad de información que vamos a tener, ya sea de cualquier tipo de información externa o interna, y de ese lugar va a ser trasladado a través de estos sistemas sensoriales a lo que viene a ser, por un lado, la amígdala, para tener una respuesta rauda, inmediata y precoz, si es que se vincula con el hipocampo, por ejemplo, para poder escaparnos con lo que vienen a ser reacciones de acción rápida o los AO, ¿ya? O puede pasar a una respuesta defensiva, una respuesta con incremento de lo que es estado de vigilancia o una respuesta de limitación esperada, que es lo que normalmente uno desea que ocurra. Por otro lado, si es que la respuesta no es tan atroz o tan incómoda para la persona, por el almacenamiento que yo tengo ya como experiencia previa en mi hipocampo, hago una respuesta más orientada a lo que son circuitos corticales, sobre todo lo que es una respuesta cognitiva, ya sea a través de memoria de trabajo o ya sea consciente o no consciente, y yo pueda hacer un acto
esperado o hacer algún tipo de reacción instintiva basal tipo un hábito que yo haya aprendido con anterioridad en base a ese tipo de situaciones basadas en la forma con la cual yo voy a tener estos preconceptos ya estructurados en mi cabeza. Esto es importante porque para que estos conceptos se estructuren muchas veces van a haber condicionamientos que van a limitar el funcional o la forma con la cual se van a activar parte de esta estructura que yo voy a emplear para poder manejar este tipo de situaciones estresantes. Dentro de esto, en 1998 más o menos, el doctor Felitti, que era un investigador, en este caso no psiquiatra, sino del rubro de lo que vienen a ser auditores, hacía auditorías para una clínica relacionada a lo que es manejo de peso, ¿ya? Y problemas de obesidad. Y él era el auditor para ver la calidad de atenciones que se brindaban a estos pacientes y asegurar que por lo menos la mejoría se dé por más de 6 meses. En uno de esos actos que él estaba realizando para poder hacer este control, se encuentra que hay un fallo en su accionar y una paciente que había mejorado, que era una enfermera, súbitamente había vuelto a subir de peso y él no entendía el motivo, pero la causa había sido que esta persona había empezado a engordar con la finalidad de poder evitar ser abusada sexualmente por su padre, cosa que lo horrorizó al doctor bastante porque era el segundo caso de incesto que él veía en toda su carrera médica y tenía 25 años de médico y se sorprendió. Al encontrarse esto, decide hacer un estudio más grande, buscando este tipo de antecedentes en personas, en el caso de él, con las comorbilidades relacionadas a obesidad, problemas de dislipidemias, diabetes, riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas relacionados al sueño, todo lo relacionado a la obesidad. Cuando termina el estudio, se da con la sorpresa de que más del 70% de las personas que él evaluó con obesidad mórbida tenían antecedente de algún tipo de abuso, sobre todo abuso sexual. Por ese motivo, ya con ayuda de la CDC en Estados Unidos, él arma un megaproyecto evaluando más de 17,000, 18,000 personas, buscando antecedentes de abusos de distintos tipos, y con esto se crea esta escala, que es la escala ACEs, que se divide en tres, una donde habla de abusos físicos, ya sea causados por golpes o agresiones directas, abusos emocionales, básicamente insultos, groserías o menosprecios a estas personas, abuso sexual, donde no incluía solo la violación, sino también tipos de abuso como lo que es la erotización temprana, que es exponer a una persona a contenido pornográfico de una edad muy temprana, ¿ya? Y con todo ello, catalogar lo que vienen a ser los abusos, también catalogar lo que son las negligencias, que son tipo de maltrato, pero por omisión, en lo cual, por ejemplo, la persona queda en desamparo, tiene dolor y no es atendido, tiene frío y no es cobijado, tiene hambre y no le dan alimentos, o emocionales donde la persona se siente mal y necesita apoyo y no hay quien lo cuide, no hay esas muestras de cariño que uno debe recibir en el hogar, ¿ya? Y lo que son hogares disfuncionales, que viva la persona, por ejemplo, durante su desarrollo, porque todo esto es antes de los 18 años, ¿ya? En un hogar donde hay una persona con enfermedad mental diagnosticada o no, que uno de los familiares sea encarcelado o retirado en contra de su voluntad a la fuerza, presenciar violencia contra el cuidador primario, ya sea la madre, la hermana, el abuelo, la abuela, la tía, la nana, quien lo cuide, ¿ya? El uso de sustancias lícitas o ilícitas de manera desproporcionada, por ejemplo, que evidencia automedicación en madres, o que sea el responsable, por ejemplo, de llevar los medicamentos a su abuela que sufre un montón de enfermedades crónicas y él no entienda por qué, ya el que el niño sufra o sea expuesto a lo que es un divorcio por parte de sus padres, separación o fallecimiento de alguno. Este tipo de antecedentes, que cada uno numeraba de 1 si es que era presente y 0 si es que no era, que era una escala de 0 a 10, nos normaba la probabilidad de hacer algún tipo de patología en la edad adulta, no solo patologías mentales, sino patologías físicas, ¿ya? Y junto con estos estudios de Felitti, ya ampliándole un poco más, Barrero Castillero, Morton Nelson y otros de los estudiosos relacionados a lo que viene a ser crianza y desarrollo prenatal, postnatal y desarrollo infantil en Estados Unidos, empezaron a hacer modelos biológicos ya más relacionados no solo a los cambios físicos que puede tener el niño en relación a problemas de parto, sino a las modificaciones propias del cuidado que puede tener o los requisitos que puede tener la madre cuando está gestando al niño, los
problemas o los riesgos que puede tener esta a causa de ciertas patologías o manifestaciones durante la gestación, como patologías previas, y cómo esto va a influir en el desarrollo posterior del niño. O sea, esto era súper importante porque ya no solo estaban viendo si el niño nacía, por ejemplo, con bajo peso o con problemas relacionados a situaciones difíciles durante el parto, como una hipoxia o algún tipo de cuidado, porque, pucha, el niño nació en la calle o nació en la casa, ¿no? Fue un parto domiciliario, ¿ya? Sino que había predisponentes, ya sea por vulnerabilidad genética, ya, por ejemplo, familiares que nacían, por ejemplo, con ciertas depleciones en, no sé, en el gen que codifica, por ejemplo, el receptor de serotonina, por ejemplo, o que está relacionado al BDNF, o genes relacionados al GSK3 beta, al, no sé, al FKBP5, que son ciertos polimorfismos que estaban bastante relacionados a antecedentes de abuso y que causaban, por ejemplo, que la persona envejezca más rápido, causaban que tenga más facilidad, por ejemplo, para que se suicide, para que no tenga tolerancia a estrés, para que haga cuadros depresivos, ya para que haga incluso psicosis, ya encontraron ese tipo de manifestaciones. Ya, era bastante interesante porque mientras más estaba relacionado, no solo ya los cambios genéticos que el niño podría tener, sino las manifestaciones epigenéticas, por ejemplo, por cambios durante lo que viene a ser la gestación con la madre, la exposición, por ejemplo, a lo que es insulina materna, ya. Lo que viene a ser una mala oxigenación, por ejemplo, por anemia materna o infecciones a repetición, y vulneraban al niño y facilitaban que tenga un compromiso neurocognitivo adelante muy marcado. ¿Ya? El cual se iba a expresar de una manera bastante alarmante. Miren, podemos verlo, por ejemplo, en esta gráfica, ¿ya? Que es un triángulo. Esta pirámide es muy bonita, puesto que se le agregaron 2 niveles más, antes era solo hasta el 6, ¿ya? Pero podemos hablar de algo que se conoce como trauma transgeneracional. ¿Qué es el trauma transgeneracional? Esos fenómenos de metilación que nosotros causábamos en la madre o bueno, en este caso en la persona, ya podían mantenerse o expresarse de igual manera, o era mucha más fácil la forma con la cual se expresan, o sea, había mucha predisposición, de hijos de personas que habían sido maltratadas o habían sufrido ciertas situaciones de estrés muy intenso, hasta en 5 generaciones. Esto era alarmante porque la condición social y el entorno sociocultural en el cual nacía, incluso la fecha de nacimiento del niño influían en su respuesta al estrés cuando sea adulto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que los niños nacidos en invierno tienen menor tolerancia a lo que viene a ser estrés laboral que los niños nacidos en primavera. O sea, eso es súper importante porque era una repercusión enorme. Y nos hablaba de modificaciones, incluso de planificación, en lo que viene a ser cuidados prenatales y lo que viene a ser paternidad y todo eso de una manera más estructurada que nosotros no conocíamos. ¿Ya? Este tipo de situaciones sumadas a esos efectos adversos en la infancia que les mencioné hace un momento, los ACEs, esas 10 características, ¿ya? Causaban neuromodificaciones en los niños, y estas neuromodificaciones nosotros podíamos predecirlas, podíamos saber cuándo iban a ocurrir, que se las voy a explicar en un momento. Esto, cuando se daba, se expresaba a través de cambios conductuales en el vínculo social, a nivel cognitivo, y causaba que la persona, para poder manejarse, o sea, en base a su alostasis, que les mencioné hace un principio, podían adoptar comportamientos riesgosos para su salud, favoreciendo el desarrollo de enfermedades, discapacidades o incluso problemas sociales. Tanto así que, por ejemplo, que niños con 6 ACEs, o sea, 6 de los antecedentes que mencioné aquí, o sea, que el niño tenga 6 de estos, facilitaba que fallezcan 20 años antes que una persona que no los tenía. O sea, era algo horrible, ¿ya? Y era bastante curioso también porque se empezó a fundamentar muchas de las manifestaciones neuropsiquiátricas que nosotros vemos, que ustedes deben haber estado aprendiendo con sus docentes, cuando empezaron a hacer psicopatología para que puedan explorar y atender a sus pacientes. Como yo, como psiquiatra, al encontrar un síntoma, puedo predecir cuándo o qué situación causó que el paciente pueda desarrollar esa manifestación, en qué momento, aproximadamente. Por ejemplo, nos hablaba de que el desarrollo del hipocampo, y el hipocampo es el responsable del control de la información almacenada en su cerebro, o sea, es como un control remoto que da acceso a todas sus memorias, ¿ya? El hipocampo se mielinizaba entre los 2 hasta los 6 años aproximadamente, con un pico de mielinización entre los 4 y 5. ¿Esto qué me daba a entender? Que si la función del hipocampo es que yo pueda acceder a mis recuerdos de una manera precisa, si es que hay un fenómeno que altera la mielinización,
lo que va a pasar es que yo no voy a poder acceder a mis recuerdos de manera precisa, voy a tener una interferencia en ello. Eso se puede expresar de varias maneras. Una, puede haber un bloqueo del recuerdo, o sea, puedo tener olvidos, puedo volverme muy olvidadizo. Tengo que tener en cuenta que para que yo pueda ser preciso en esto, tengo que tener una selectividad especial en mi patrón de atención para que pueda escoger el recuerdo adecuado para ello, o sea, focalizar bien mi atención. Significa que no voy a poder hacer ese fenómeno de focalización y el niño se va a volver distraído y se va a volver olvidadizo. Lo que normalmente o lo que comúnmente puedan haber escuchado ustedes como déficit de atención, ¿ya? Pero en este caso está relacionado a un daño hipocampal por un problema de mielinización, porque para que sea un fenómeno de mielinización, o sea, para que sea una alteración en el proceso de mielinización se cause este fenómeno, tiene que haber una alteración en la homeostasis básica del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un patrón inflamatorio que cause que yo no pueda mielinizar. ¿Eso qué significa? Que si el niño tiene una enfermedad entre esos años que sea muy intensa, si el niño sufre una operación en esa edad, si el niño usa corticoides de manera crónica porque es asmático, ¿ya? Si es que el niño no tiene un buen patrón de sueño debido a esa situación que evita que él pueda desarrollarse de manera adecuada. Si el niño, ¿ya? Sufre maltrato crónico, como el que les he estado mencionando, entre esta edad va a tener una alteración en ese hipocampo. Y cuando yo lo evidencie en un adulto, voy a encontrar ese tipo de problema de atención con esas características. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como psiquiatra, cuando lo evalúe una persona de 40 años que tiene esas características, yo puedo presuponer que pasó algo entre esa edad o en el segundo lapso en el cual se mieliniza esto que es en menor intensidad, que es entre los 11 a 17 años. Y yo con eso ya puedo tener una idea, un indicio de dónde empezó el problema, ¿ya? O sea, cuando uno hace una evaluación psiquiátrica en ese sentido, yo puedo saber cuándo pasó algo, no exactamente qué, pero sí que me causó un patrón inflamatorio, y puedo orientar mi entrevista de manera más acuciosa, más precisa, a lo que estoy evidenciando. Y así como el hipocampo puedo tener lo que es la amígdala, puedo tener la corteza prefrontal, puedo tener cualquier estructura. Este tipo de estudios nos facilitó eso y nos abrió un campo enorme para poder entender cierto tipo de modificaciones que las personas pueden tener y que nosotros podamos hacer algoritmos más estandarizados y mucho más fidedignos para poder valorar este tipo de cuadro en ciertas personas. Por ejemplo, no es lo mismo que un fenómeno traumático o algún fenómeno inflamatorio gigante, ya que genere una alteración en lo que es procesos de mielinización a una edad temprana, porque va a dañar más zonas, ¿ya? Como podemos ver en esto, por ejemplo, un trauma temprano va a favorecer, por ejemplo, que la persona se incline hacia el tipo de endofenotipo de vulnerabilidad que va hacia arriba, con disminución de plasticidad neural, incremento del tono inflamatorio, disminución a la inhibición del miedo, facilitando la expresión de algún cambio a nivel de lo que viene a ser cualquiera de las sustancias que normalmente nosotros usamos o de los genes responsables de que la función neural sea adecuada, facilitando vulnerabilidad para patología traumática, por ejemplo. No es lo mismo un adulto que un niño, por ejemplo. En un adulto con este tipo de fenotipos va a variar, es menor, pero de igual manera va a tener esas características, mientras que la no exposición a eventos inflamatorios sostenidos facilitan que la persona, por ejemplo, tenga ese tipo de exposición a lo que viene a ser plasticidad neural, respuesta inflamatoria disminuida, mayor control de miedo. Y esto era súper importante porque nos hablaba de qué personas van a hacer o van a tener mejor respuesta, por ejemplo, a los abordajes que nosotros vamos a realizarles, a este tipo de acción que nosotros vamos a hacer para manejarla. ¿Ya? Tanto así, por ejemplo, que el impacto en el cuidado emocional, o sea, la forma de respuesta ante un cuidador o ante un abordaje que nosotros vamos a realizar tenía ciertas características. Por ejemplo, si la persona había tenido un buen cuidado, había sido bien manejada, no había tenido muchos estresores, no se había enfermado de muchas cosas, la respuesta a cualquier efecto de abordaje era fácil de manejar, a pesar que el estrés sea intenso, por ejemplo, el estrés laboral. Ya, pero si es que había habido antecedentes de negligencias, abusos, la persona ya tenía una carga de trastorno de estrés postraumático subclínico o no diagnosticado, síntomas depresivos, o era una persona que había sido víctima de violencia o causaba violencia, se amplificaba esta brecha y causaba que la persona tenga mayor sintomatología al ser adulto. ¿Ya? O sea, esto era importantísimo dentro de lo que viene a ser lo que es salud pública y a nosotros nos importa muchísimo eso. ¿Por qué? Cuando nosotros veíamos estos antecedentes traumáticos en la infancia, no solo nos centrábamos en los cambios o el estrés emocional que estas personas podían tener, como pánico, ansiedad, depresión o problemas para controlar su ira, sino en la respuesta en base a sus relaciones, por ejemplo, maritales, familiares, sexuales, amicales, respuesta somática, por ejemplo, como las cosas más comunes que ustedes van a ver cuando sean adultos, y lo que les va a pasar cuando sean adultos, como dolor de espalda, dolor de cabeza, otro tipo de problemas como, por ejemplo, consumo de sustancias, alcoholismo,
uso de drogas, y todo eso se repercutía para nosotros, esta es la forma más importante, en lo que era una disminución de lo que era la habilidad o lo que era la destreza del trabajador, o sea, trabajaba peor. Y esto se incrementaba a más cantidad de eventos traumáticos. ¿Eso qué quiere decir? La forma con la cual en salud mental nosotros tenemos un incremento de patología con el tiempo, que era lo que les explicaba al principio, se daba a mayor cantidad de eventos traumáticos, no importando la edad, se incrementaba lo que era cualquier diagnóstico psiquiátrico. Si ustedes pueden ver esa variación, por ejemplo, entre lo que viene a ser depresión, ansiedad o cualquier problema de conducta, que se va incrementando de igual manera lo que viene en los rombos, cómo va incrementándose de una manera desproporcionada a mayor cantidad de eventos traumáticos. Esto era súper importante para nosotros, porque con esto de los ACEs, por ejemplo, podíamos sacar estimados y, por ejemplo, por más de 4 ACEs, o sea, que han sido víctimas de violencia de algún tipo, negligencia o que hay problemas en su casa, se incrementaba 12 veces la posibilidad de suicidarse que una persona que no tenía eso. O de enfermedades metabólicas, por ejemplo, enfermedades pulmonares, se triplicaba el riesgo de desarrollar alguna enfermedad pulmonar o tabaquismo, o enfermedades o riesgo hepático, se duplicaba. De igual manera, alcoholismo, problemas de sueño, ni qué decir, no está en esta gráfica, pero es hasta por 6. Ya, depresión entre 4.5, incluso problemas de lo que es, voy a tener o no dinero cuando sea grande, o voy a tener o no trabajo. Se multiplicaba por 3 esa posibilidad de que no lo vas a conseguir. O sea, era algo bastante interesante. ¿Ya? Y así como empezamos a ver estas consecuencias de los ACEs, por ejemplo, teníamos alteraciones propias de esto que causaban ciertos riesgos ya para otras patologías de forma crónica, que son las más comunes actualmente dentro de lo que vienen a ser las enfermedades que causan más discapacidad a nivel mundial, como el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, consumo de sustancias y, bueno, básicamente el desempleo. Y en salud física nosotros encontrábamos problemas de obesidad, mayor riesgo de diabetes, cardiopatías, riesgo de stroke, cáncer, sobre todo cáncer de colon y de mama. Teníamos lo que era problemas pulmonares como EPIT, sobre todo EPOX, EPIT, lo que vienen a ser enfermedades tipo osteoporosis, o lo que era el riesgo, por ejemplo, incrementado de ITS, intentos suicidas, insomnio, era alarmante. ¿Ya? Todo esto facilitó lo que es uno de los modelos más usuales que nosotros vamos a tener cuando hablamos de patologías relacionadas al entorno. En este caso estamos hablando de estrés traumático, ya que es una de las que engloba casi todas las neurosis, ya que era el modelo de diatesis-estrés. ¿Qué es el modelo de diatesis-estrés? Estamos hablando de que hay una vulnerabilidad, o sea, una persona que va a tener como factor distal que antes de su nacimiento, durante su nacimiento y durante su infancia, van a causar o van a manifestarse a través de lo que vienen a ser riesgos como problemas en su parto, durante su gestación, el factor genético importantísimo que de antecedente, ¿ya? Que va a conllevar a que esta persona tenga ciertas vulnerabilidades. Estos cambios, por ejemplo, que les mencionaba en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que no tenga la cantidad necesaria de lo que son estos receptores, que tenga problemas, por ejemplo, en el funcionamiento del sistema serotoninérgico, que tenga mayor riesgo de una reacción inflamatoria sostenida, que haya alteraciones, por ejemplo, en lo que viene a ser el desarrollo de la ínsula, el estriatum, la corteza prefrontal, el cingulado, lo que hablaba del hipocampo, por ejemplo, la amígdala, ¿ya? Y estos problemas de conexión y esos problemas en la regulación emocional que va a tener van a expresarse a través de cambios en su comportamiento, por ejemplo, desregulación emocional, desesperanza, ansiedad, respuesta impulsiva, pobre memoria de trabajo, problemas en toma de decisiones. Y todo esto sumado a un factor proximal o algún desencadenante, por ejemplo, desempleo, una deuda, la pérdida de un familiar, separación, divorcio, cambio de domicilio por problemas de algún tipo, conllevaban a que se gatille una patología, que es las que vamos a ver ahora. En ese sentido, nosotros tenemos ciertas zonas relacionadas a este grupo de patologías, que es las que voy a explicarles de una manera bastante somera, que son 3. La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Dentro de la corteza prefrontal vamos a tener zonas como la ventromedial, el cingulado anterior, la corteza de la ínsula, entre otras. Pero básicamente la interacción entre lo que viene a ser amígdala, corteza prefrontal y hipocampo son esenciales. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros con esta interacción entre el hipocampo, que es la zona de ingreso o la zona con la cual nosotros podemos exteriorizar los recuerdos, la amígdala, que es la responsable de la respuesta instintiva, y si ustedes están viendo, por ejemplo, la amígdala está muy relacionada a muchas estructuras. Por ejemplo, una de las más importantes, y a ustedes les debe haber pasado en algún momento, ¿ya? Por ejemplo,
el hipocampo lateral está relacionado con lo que es frecuencia cardíaca e incremento de presión arterial. No les habrá llegado, no sé si es que han hecho emergencia alguno en sus rotaciones, y les llega ese paciente que está muy ansioso, angustiado, y le toman la presión y sale su presión por las nubes, está con una taquicardia terrible y le están haciendo un descarte de un IMA. ¿Ya? El responsable de ese incremento, por ejemplo, de presión y respuesta, o bueno, incremento de gasto cardíaco, si queremos verlo, porque va a incrementar la presión, o sea, la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca, es el hipotálamo lateral, por ejemplo, y eso está mediado por la amígdala como respuesta a esta situación de estrés. Y así como en él, el núcleo, el vago, está en la parte relacionada a cualquier área y cualquier respuesta, por ejemplo. A nosotros nos interesa muchísimo porque este tipo de respuestas muchas veces decimos, ah, mira, ¿qué está pasando? No tengo la menor idea. Ya, pero por ejemplo, las respuestas vagales, incluso la presencia de una úlcera o incluso una gastritis crónica que va al gastroenterólogo cada rato el paciente, es por esta respuesta desproporcionada. Y si yo no hago un manejo adecuado de esto, si no lo pienso, si no lo ubico, el paciente va a ir al gastroenterólogo durante 10 años y el paciente va a seguir sintomático. O sea, son cosas que pasan por nuestros ojos y a veces no lo vemos. ¿Ya? En ese sentido, nosotros vamos a tener cierto tipo de respuestas y estas respuestas van a estar muy relacionadas a ciertas sustancias. Por ejemplo, el estrés está mediado por glucocorticoides. Dentro de esto es una respuesta muy elevada con lo que es cortisol, ¿ya? Y esto a nosotros nos importa muchísimo porque estos glucocorticoides necesitan ciertos centros de control que van a causar que desaparezca o que se corte ese ciclo. Como les mencionaba hace un momento, uno de los que se usa para hacer ese feedback negativo son los receptores de glucocorticoides del hipocampo, ¿ya? Pero para que esto se dé como forma de aprendizaje, tiene que haber una inhibición, una extinción de ese miedo, y este tipo de cuadros se dan a través de lo que vienen a ser las regulaciones por aprendizaje. Si yo no tengo una regulación adecuada de aprendizaje, o sea, si yo no adiestro a la persona, este sistema va a seguir activo cuando tengo ese fenómeno de vulnerabilidad. Y por ende yo debo buscar eso, como se ve en la gráfica de los ratoncitos, por ejemplo, el ratoncito va a responder siempre de manera instintiva, en este caso al giro hacia lo que es el lado derecho de su pantalla, ¿no? O sea, donde está la bolita con puntos. Pero si yo invierto o modifico este lugar, por el fenómeno de aprendizaje va a aprender que tiene que ir hacia el lado izquierdo y después va a ser un fenómeno de orientación y no importa en qué zona esté, el ratoncito va a saber que tiene que ir para ese lugar, ¿ya? Este tipo de aprendizajes también se dan para lo que es miedo. A nosotros nos importa mucho, porque si yo no hago esta regulación de la amígdala, que nos da esta respuesta de lucha-huida, ya, yo voy a tener un problema en lo que viene a ser el manejo de complejos de comportamiento muy emocional, es una respuesta muy intensa. Y el color salió feo acá. Y estos comportamientos, estas respuestas, están muy relacionadas a la respuesta humana normal que nosotros vamos a tener. Y es importante que yo tenga eso en cuenta porque si yo no lo tengo en cuenta, no voy a poder procesarlo. Y el hipocampo y la región paralímbica de la corteza van a hacer que en base a esa situación que yo veo, tenga una percepción emocional del evento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes le cogen miedo a un curso, ¿ya? Cada vez que hablen del curso o el tema relacionado a esto, van a tener problemas de toma de decisiones. Hasta eso puede llegar. Cuando se encuentra con una persona, digamos, y se parece o tiene algún rasgo similar a alguien con el que ustedes tienen un conflicto, inconscientemente van a desarrollar esa respuesta porque no se ha mediado. A eso va esto. ¿Ya? Y no solo a personas, como les mencionaba, sino también a eventos, como esto del curso que les digo. O sea, esto genera esa respuesta. Y esto se tiene que mediar, o generalmente nosotros lo debemos controlar con lo que es una respuesta de manejo cognitivo. En este caso, con los centros ventrolaterales y ventromediales que pueden estar desregulados y generar estas emociones extremas. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma de regulación de esto tiene que ser cognitiva. ¿Hay respuesta para eso? Sí. ¿Se tendría que usar medicamentos? No, se tendría que usar cierto tipo de cambios conductuales. En este caso, a nivel cognitivo. La corteza prefrontal, en la parte ventromedial, que es la responsable del manejo de emociones relacionadas a mi respuesta interna, o sea, como yo asumo que las cosas están pasando, ya forman un eje o un centro de acción combinado con lo que es el sistema límbico, lo que es el hipotálamo y lo que es la amígdala junto con el cingulado anterior. Estos van a hacer que yo pueda incluso definir qué cosa es lo más importante dentro de una situación, o sea, qué emoción es la que a mí me va a normar la respuesta que voy a realizar. Por ejemplo, si ustedes están en este momento, ya les pongo un ejemplo, ¿no? Como me hicieron alguna vez, y tienen examen de dermatología, por ejemplo. A pesar que yo esté hablando de esto, su cabeza va a decir dermato, 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 y van a querer estudiar dermatología, a pesar que, digamos, el docente de psiquiatría está dictando su curso de psiquiatría. ¿Por qué? Porque para ustedes es lo más relevante. ¿Por qué? La toma de decisiones está centrada en base al miedo.
Y si yo siento que voy a jalar, mi principal deber va a ser ese. Pero digamos, si yo los asusto, ya su principal deber va a ser estudiar psiquiatría ese rato. ¿Ya? Este problema de estos centros es que están relacionados a respuestas monoaminérgicas. ¿Qué quiere decir? Las respuestas monoaminérgicas están relacionadas a lo que es respuesta de serotonina, noradrenalina y dopamina. El centro de respuesta de lo que es serotonina, noradrenalina y dopamina está normado por la cantidad de serotonina que yo tengo, porque la serotonina indirectamente regula los niveles de noradrenalina y es uno de los productores pasivos de lo que es dopamina. ¿Qué quiere decir? Que si yo altero la serotonina, voy a alterar los tres. Y la serotonina se norma por la cantidad de triptófano que yo tengo. El triptófano, ¿dónde se produce? En su microbiota. ¿La microbiota dónde está? En sus intestinos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta respuesta a miedo, por ejemplo, que ustedes pueden tener porque van a ser dermato, puede ser porque estén con diarrea persistente y que no tengan una microbiota adecuada porque no hay la cantidad de serotonina que se usa para hacer esa regulación en una persona ecuánime, por ejemplo. ¿Ya? Esto es importantísimo porque este tipo de respuestas van a modificar lo que nosotros llamamos engranes nésicos, que es un engrane nésico. Y lo que les dije a sus compañeros ese día que estaban estudiando y estaban leyendo Dermato unas horas antes de su examen, que para que nosotros podamos aprender algo de verdad, ¿ya? Eso tiene que consolidarse en nuestra cabeza. Si se dan cuenta, en la A, por ejemplo, en ese cerebro A que se está conectado, ese gusanito azul que ven es el hipocampo. El hipocampo es el responsable de poder conectar toda la información que nosotros vamos a tener a nivel de lo que viene a ser todo nuestro encéfalo. La memoria no está en el lóbulo temporal, está dispersa por todo su encéfalo, dependiendo del tipo de almacenamiento, tipo de memoria o tipo de registro que se haya hecho. Si es visual, auditivo, sinestésico, si es otro tipo de información, va a estar relacionado a cierta forma con la cual ustedes van a sintetizar la información que va a depender de sus vías de aprendizaje, de su herencia genómica en base a lo que viene a ser lenguaje y otras cosas que en este caso se nos escapa y no nos va a dar tiempo para poder explicarse. Pero en base a eso, esa información va a acceder o va a estar latente mientras yo esté conectado con el hipocampo, o sea, despierto. ¿Ya? Cuando yo no estoy con el hipocampo y duermo, esa información se interconecta y se empiezan a hacer enlaces nésicos. Esos enlaces que van a facilitar que el engranaje nésico empiece a girar, van a facilitar que se forman hubs o centros de recopio de información, lo que va a hacer que la información sea perenne y persistente en su cerebro. Si yo solo estudio un montón de cosas antes de mi examen, o me meto un montón de estimulantes para que de esa manera pueda atender más, esa información se va a perder porque ese engrane nésico no va a consolidar, porque al meterme estimulantes o estudiar de noche y amanecerme, evito que sea el fenómeno de conciliación, que este fenómeno de consolidación se da generalmente en sueño nivel 3 y 4, cuando yo estoy durmiendo, y para que yo tenga ese sueño, tengo que dormir por lo mucho a las 11 de la noche, si no, no lo voy a tener. Y el sueño tiene que ser de calidad. Por ende, si me amanezco estudiando unos días antes, todo lo que yo estudie para mi examen, lo voy a perder en 48 horas, o en algunos casos 72 horas. Por ende, estoy engañando a mi cerebro y estoy engañando a mí mismo pensando que he aprobado. Regresando a lo que es el tema, ya que hablamos un poquito de memoria y todo esto, los estresores van a generar ciertas respuestas. En este sentido, vamos a tener respuestas relacionadas a trauma no específicas, respuestas con experimentación e hiperarousal y respuestas con experimentación e hiperarousal completas. ¿Eso qué quiere decir? Que las manifestaciones traumáticas van a ir desde trastornos adaptativos, estrés agudo, duelo complicado, trastornos de personalidad, somatización o trastornos del ánimo, como lo que es depresión neurótica, ansiedad, pánico, fobias específicas o fobias de varios tipos, a lo que se conoce como el TEP subclínico, lo que es el trastorno de estrés postraumático o TEP simple, luego la comorbilidad con el trastorno de estrés postraumático complejo y la parte más horrible, que en esta parte no se los he puesto, que vienen a ser los trastornos disociativos, que vienen a ser la máxima expresión de este tipo de patologías. ¿Ya? A nosotros nos importa mucho porque, por ejemplo, nos hemos puesto a ver una situación horrible que fue pasar la pandemia, ¿no? O sea, nos dio COVID, nos encerraron. No había comida, había disminución de trabajo, estamos todos en el mismo lugar, estresados, y eso conlleva, sumado al miedo a la muerte, una respuesta adaptativa o mal adaptativa a ese tipo de situación, sobre todo si uno pierde un familiar. Y eso va a conllevar a que dependiendo de cuánto tiempo yo voy a expresar ciertos síntomas. Por ejemplo, la mayor cantidad de personas que se exponen a una situación de estrés generalmente no van a hacer sintomatología, son resilientes y no les pasa nada. Pero cierto grupo van a empezar a empeorar con el tiempo, como en la línea roja, y incrementándose sus síntomas y disfuncionalizándose a más mientras más tiempo pasa. Algunos otros van a hacer un cuadro muy fuerte al inicio y poco a poco se van a ir recuperando y se van a normalizar con el tiempo. Y por suerte, muy pocos van a hacer un cuadro fuerte al inicio y se van a quedar así.
¿ya? Esto es importantísimo porque fue esta forma de expresión, que esto, si no me equivoco, lo estructuró también Bonanno en el 2014, ya nos ayuda a predecir más o menos qué población nosotros esperamos que vuelva a presentar sintomatología a pesar de un abordaje adecuado, y el cálculo de esta población era aproximadamente el 15%, o sea, y acá nos figura más o menos un 14% a pesar del tratamiento, es bastante grande la cantidad de personas que van a tener sintomatología. En ese sentido, y para simplificar ya un poco esto, vamos a hablar de cierto tipo de patologías, como en este caso, sintomatología de trastorno de estrés postraumático y estrés postraumático complejo. El trastorno de estrés postraumático simple era el más común que se tenía. Se tiene tres características principales: la evitación, la reexperimentación y el hiperarousal, o el sentido de amenaza actual, hasta el DSM-10. ¿Qué digas? El DSM-10 hasta el CIE-10 y el DSM-5. En el DSM-5 modificado ya se controla un poquito más, y en lo que viene a ser el CIE-11 sobre todo, ya se encuentra lo que es el trastorno de estrés postraumático complejo, el cual agrega desregulación emocional, autoconcepto negativo y relaciones interpersonales difíciles, que es una de las patologías más comunes aquí en Perú. Ya antes no se podía diagnosticar, tenemos que poner hasta 3 diagnósticos para poder expresar una sola patología, que en este caso es el trastorno de estrés postraumático complejo, bastante común en nuestras localidades. El trastorno de adaptación es bastante interesante, porque o es un trastorno o es una manifestación adaptativa, en este caso mediada casi por completo por una respuesta amigdaliana muy marcada y por una situación extrema o una característica principal, que es la desregulación circadiana latente. En este grupo de personas que son sumidas en una situación de estrés súbito, una respuesta desproporcionada ante alguna situación inesperada, ya van a manifestarse a través de lo que vienen a ser síntomas ansiosos muy marcados, con una característica principal, que es la desregulación circadiana, la cual va a generar la activación de ese eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que va a generar esas manifestaciones ansiosas que hemos estado mencionando. Ya, por otro lado, el estrés agudo, este es bastante interesante, porque el estrés agudo es una respuesta normal a una situación de crisis. Por ejemplo, explota algo y su compañero le cae en pedazos al costado de ustedes. Esa respuesta a ese temor, ese miedo, esa respuesta desproporcionada que yo puedo tener, que me puede dejar en estupor catatónico, ya, o sea, puedo quedarme cataléptico, paralizado, puedo desmayarme, puedo hacer un colapso, una cataplegia, puedo quedarme en un estado de hipervigilancia, puedo tener una respuesta de agresividad. Son bastante comunes en este tipo de situaciones, y la forma con la cual se van a presentar y van a reaccionar o van a expresarse son muy variadas. Por ejemplo, en este reporte que podemos encontrar, vamos a encontrar la forma con la cual van a presentarse en porcentaje en algunas personas y cuánto tiempo van a demorar en que estas reacciones se manifiesten o no. ¿Ya? Una característica especial y una definición muy interesante es que ha habido cambios en lo que viene a ser la reacción de estrés agudo, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Las clasificaciones han ido variando a través de lo que es el CIE-11, el CIE-10, incluso el DSM, ¿ya? Pero como reacción de estrés agudo vamos a tener ciertas descripciones, más que todo relacionado a signos autonómicos, ¿ya? Y de síntomas de exposición muy marcada, como es el estupor, ¿ya? En lo que vienen a ser estrés agudo ya como patología, como trastorno, lo más común que vamos a encontrar van a ser disociación, variaciones en el arousal, y lo que vienen a ser manifestaciones relacionadas a cambios del humor, ¿ya? En cambio, en el trastorno de estrés postraumático vamos a encontrar intrusiones caracterizadas en este caso ya por lo que vienen a ser síntomas tipo flashbacks, ¿ya? Y uno de los criterios principales es el tiempo y la forma con la cual se van a ir presentando estos síntomas. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, del estrés agudo, la severidad en base a la reacción va a durar pocos días. Cuando hablamos ya de un trastorno de estrés agudo, puede ser hasta un mes. Y cuando hablamos de un postrauma, es cuando esta manifestación dura por más de un mes. ¿Ya? Los americanos son bastante normativos en base al tiempo. ¿Ya? En base a todo esto, estas personas van a tener presencias o van a presentar algo que nosotros conocemos como modo de sobrevivencia, que es una respuesta a estas amenazas, y las personas van a presentar estas características, ya sea inmovilidad como los animales o una reacción física o automática. Dentro de esta, nosotros tenemos que tener en cuenta dos características principales. Una va a estar relacionada ya
a lo que es una respuesta de lucha retirada bastante común, ¿ya? Es una respuesta que uno espera que se presente, ¿ya? Sobre todo la sustancia gris periaqueductal dorsolateral. Tengan que recordarse que cuando nosotros hablamos de algo dorsolateral, generalmente estamos hablando de respuestas relacionadas a lo que vienen a ser una respuesta más somático-cognitiva, y cuando hablamos de respuestas ventrolaterales, ventro más que todo, estamos hablando de respuestas relacionadas a lo que es afecto, ¿ya? O respuestas vinculadas a lo que es respuesta de expresión de emociones. En este caso, por ejemplo, la sustancia gris periaqueductal dorsolateral, al tener una respuesta de defensa, va a hacer una activación de lucha-huida, o sea, va a haber manifestaciones a predominio simpáticas, en este caso caracterizadas o reguladas por endocannabinoides, los que van a ser los responsables de generar un efecto, por ejemplo, de adormecimiento por liberación de opioides a nivel de lo que vienen a ser manos y piernas, lo que va a facilitar que la persona, por ejemplo, al correr o pelear, no sienta dolor y pueda seguir haciéndolo a pesar de que tenga alguna extremidad lesionada, y de esta manera buscando su sobrevivencia. Esta respuesta es bastante interesante porque la dominancia es simpática. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un incremento en el tono de todo tipo, sea muscular y en lo que es frecuencia cardíaca, e incluso en lo que viene a ser presión arterial, y eso va a conllevar a que la persona esté hipervigilante, atenta, alerta, e incluso midriática, ¿ya? Por otro lado, cuando la respuesta va a una respuesta de sustancia gris pericodental ventrolateral, la respuesta o la característica principal va a ser una respuesta a través de receptores kappa y mu, lo cual va a conllevar a una respuesta más que todo de dominancia parasimpática. Eso que va a conllevar un apagamiento, muchas veces una disminución de lo que es frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, algo que nosotros conocemos como embotamiento afectivo. La persona va a estar apagada, no va a tener respuestas esperadas a exaltación, va a estar como adormecida, como ida en otro entorno, como si no estuviera ahí, y van a presentarse fenómenos de respuesta de despersonalización o de realización, que va a sentir que lo que está ocurriendo no es real. Y muchas veces esto puede conllevar a que la respuesta de la persona sea llegar al colapso o a la inmovilidad tónica tipo catalepsia o cataplegia. De igual manera, la anterior también, pero en este caso es en base a contracturas. Este es en base a una respuesta de apagamiento o de apagación, como quieran decirlo. ¿Ya? Esto es bastante interesante porque nosotros, en base a ese tipo de respuestas o en este modo de sobrevivencia, vamos a tener formas de reaccionar. El ser humano, por el tipo de evolución que normalmente nos caracteriza, tenemos una predominancia de respuestas cognitivas, ¿ya? O sea, de respuestas a nivel de corteza prefrontal ante situaciones de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la corteza prefrontal como regulador para poder mantener un nivel adecuado de conciencia, no de conciencia, o sea, no de conciencia con SC, sino de conciencia, sin la C, sin la S, que está relacionado al vínculo moral que tenemos de grupo. ¿Qué quiere decir? Que hace que podamos tolerar a otras personas en nuestro espacio. Si no tenemos eso, no los toleramos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que mi toma de decisiones va a estar mediada en base a los preceptos morales de la sociedad en la cual yo vivo, o sea, en base a mi cultura. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Que mi respuesta mayoritariamente en un estado de tranquilidad siempre va a ser en base a esa cultura a la cual yo pertenezco, y va a conllevar a que sea adecuada, cómoda y que la respuesta sea buena, ¿ya? Por ese motivo, cuando yo tomo una situación de estrés, mi respuesta va a estar vinculada a ello. O sea, si se dan cuenta, por ejemplo, en esa gráfica, en el cerebrito que está para el lado izquierdo superior, van a ver que la mayor cantidad de respuesta, el nodo guía, que es el verde, hace que las demás respuestas en relación a todo lo demás se exprese de una manera ordenada a través de lo que es la respuesta de corteza prefrontal. Mientras, por ejemplo, si es que es una respuesta relacionada a manejo de emociones, relacionada a vínculos pequeños, la respuesta es, o relacionada a mí, por ejemplo, cómo me siento, es menor y está relacionada en este caso cerca a lo que es la ínsula, relacionada a lo que es el sistema límbico. No es mayor, si se dan cuenta, es un nodo verde también, pero que tiene unas respuestas más pequeñas. En lo que es el precunio y lo que viene a ser las relacionadas a las respuestas de sobrevivencia instintivas, por ejemplo, comer, reproducirme, tomar agua, ir al baño, está mediada por el precunio del tercer cerebrito de arriba, y pueden ver, por ejemplo, que la respuesta también es pequeña, o sea, no hay muchos nodos de respuesta, solo los necesarios. Pero una situación de estrés, una persona maltratada, una persona que ha sido víctima de violencia desde una edad muy temprana, si se dan cuenta, la respuesta consciente en relación a lo que es corteza prefrontal es mínima. El nodo verde está ahí, pero no hay respuesta. Y la mayor cantidad de respuestas son a nivel emocionales, que están mediados en el segundo cerebrito a nivel de la ínsula y lo que es el sistema límbico, y
a nivel del precunio, ¿ya? Involucrados en base a cómo me siento conmigo mismo y mis necesidades básicas. O sea, si se dan cuenta, mi respuesta instintiva y emocional es atroz. Y eso es algo bastante interesante porque si una persona ha sido maltratada desde una edad temprana, ¿realmente toma decisiones o básicamente está respondiendo a sobrevivir? ¿Ya? Es bastante interesante eso. ¿Ya? Porque nosotros vamos a tener ciertas respuestas en base a ello y también manifestaciones mucho más alarmantes. Se recuerdan que les mencionaba que el trastorno de estrés postraumático tiene otro tipo de manifestaciones. Esas manifestaciones son las tipo disociativas. Los cuadros disociativos vienen a ser una forma en la cual una persona en un estado de maltrato crónico trata de mediar esto para no salirse de foco, o sea, no causar daño, escaparse, estar alerta, y hace un fenómeno de disociación que hace un aletargamiento o una disminución de funciones mentales de manera específica o relacionadas a ese evento. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas personas con trastorno de estrés postraumático que van a tener estas manifestaciones disociativas van a estar más asociados a este tipo de respuesta. Por ejemplo, en base a lo que viene a ser una presencia de imágenes, ya las personas con una respuesta disociativa, en lugar de tener una activación amigdaliana, de regularse, de gritar, van a estar más calmadas, más tranquilas en base a eso. Hay una respuesta singular, o sea, como que más relacionada a interiorización de la acción más que otras, más desproporcionada y más visceral, como por ejemplo en un trastorno de estrés postraumático normal, donde hay incluso un incremento de frecuencia cardíaca, cambios en lo que es conductancia de la piel, ¿no? En estas se van a mantener mucho más tranquilas. Esta respuesta es bastante interesante, ¿ya? ¿Por qué? Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático y patologías relacionadas a eventos traumáticos, vamos a tener siempre este tipo de respuestas. El trastorno de estrés postraumático de manera grande, en las personas con trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos y los trastornos disociativos complejos, que vienen a ser un cambio espectacular en el funcionamiento normal de la persona, donde esta corteza ventromedial que les mencionaba hace un momento que estaba regulado, que era la regulación de la respuesta anímica propia de la persona, o sea, relacionada a su forma de cómo se siente en relación al evento, van a maximizar esa respuesta. Y eso va a conllevar a que sea más fácil que esta respuesta de inhibición de emociones inhiba la respuesta amigdaliana y facilite esta compartimentalización de funciones manifestándose a través de diversos síntomas. ¿Ya? Esto es importantísimo porque si hemos estado hablando de todo esto, hay que recordar una cosa, el COVID, ¿ya? Porque les he estado mencionando patrones inflamatorios de distintos tipos. El COVID tiene los propios, ¿ya? En este sentido, cuando hablamos nosotros de COVID, por ejemplo, tenemos que entender que hemos tenido variaciones en nosotros, porque con todo lo que les he estado mencionando, debido a la pandemia, el encierro, el no saber si es de día o de noche, si es lunes o viernes, o si es fin de semana o no, ¿ya? Generan cambios, porque son alteraciones circadianas, pero el COVID por sí mismo también genera cambios. Nosotros nos hemos adaptado biológicamente a tolerar infecciones víricas de todo tipo, porque no podemos matar virus. Las bacterias matan virus. Nosotros no podemos matar virus. ¿Ya? ¿Y esto qué conlleva? Que nosotros desarrollemos tolerancia a cierto tipo de respuesta inflamatoria por virus para evitar que nos genere tanto problema. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes les da un resfrío, ¿sí? Les da una gripa, por unos días van a estar mal, sí, unos 2, 3, el tiempo que demore en la incubación y la presencia del virus. Y después se recuperan por completo. El tiempo estimado de recuperación por patrón inflamatorio sostenido del ser humano es de una semana, más o menos de 3 a 5 días. Cuando esto se excede y sobrepasa la semana, el patrón de inflamación puede persistir durante 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tener un patrón inflamatorio sostenido, incrementado, como si estuvieran infectados con algo por 6 meses. A nosotros nos importa eso muchísimo, porque el patrón de inflamación sostenido a nivel de lo que viene a ser neuronas puede generar, por un lado, daño a nivel de lo que viene a ser la mielina y generar alteraciones a nivel de lo que es la pared celular también por cambios en lo que son sus componentes de manera indirecta por el patrón inflamatorio. Y por otro lado, el SARS-CoV, o sea, el COVID también puede causar por propia infección daños o fenómenos de desmielinización por infección cuando su predominio también viene a ser neuronas. Normalmente están situados en lo que viene a ser neumocitos, pero pueden pasar también allá. A nosotros nos importa porque si llegan neumocitos, por ejemplo, y no llegan neuronas, el patrón inflamatorio se va a ser sostenido por la respuesta inmune. Y la respuesta inmune también nos va a causar ese daño. O sea, tenemos dos formas de causar daño.
Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál nos va a aumentar la severidad? Las personas con mayor facilidad de hacer patrones inflamatorios sostenidos, o sea, las personas maltratadas, o con mayor facilidad a hacer eso, como los bipolares, por ejemplo, no se los expliqué, pero los bipolares tienen mayor tono inflamatorio, ya van a generar eso. ¿Por qué dentro del factor de riesgo pone mujer acá? No es porque seamos racistas, sino porque culturalmente, por el tipo de maltrato que han tenido las mujeres tienen mayor tipo o mayor prevalencia de lo que viene a ser patrones inflamatorios, pero por la sociedad en la cual nos encontramos. Las personas víctimas de discriminación, ya sea por etnia, ya sea por nivel social u otros, también van a presentar ello. Las personas que tengan mayor facilidad de hacer respuesta inflamatoria en los pulmoncitos, o sea, los asmáticos, personas con alguna enfermedad premórbida en esa zona, por ejemplo, daño por hipertensión, algunas personas por problemas vasculares como diabéticos, personas con EPID o EPOC que de por sí ya tienen cambios inflamatorios en esas zonas, personas con antecedentes traumáticos, por lo que ya les mencioné que tienen también tono inflamatorio aumentado, y personas que se encuentren en estados de aislamiento también, porque es una respuesta normal al estar aislado, aumentar el tono inflamatorio para sobrevivir. Todo esto que nos menciona, que las personas con enfermedades mentales o personas con vulnerabilidad de enfermedades mentales o con enfermedades crónicas van a ser más fáciles de hacer cambios inflamatorios por COVID y en este caso van a tener mayor implemento de lo que es respuesta ansiosa o neurótica. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona con esta vulnerabilidad lo más normal es que haga un cuadro de ansiedad o que haga síntomas relacionados a este tipo de estrés o este tipo de patologías 6 meses posterior a la inflamación por COVID, ¿ya? Eso es importantísimo porque estamos hablando de cuánta es la cantidad de población enferma por COVID. Es muchísima. Y estamos hablando de que van a estar enfermos por 6 meses, es un montón. ¿Eso qué significa? Que la productividad va a bajar un montón y va a haber un montón de problemas en el país después de eso, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Nosotros, en base a lo que viene a ser los patrones inflamatorios, vamos a tener tipos de respuesta. Por ejemplo, estos son mecanismos de respuesta a inflamación aguda infantil. Yo tengo un niño, por ejemplo, que les mencioné. El niño a determinada edad va a tener cierta sintomatología por afecciones de ciertas estructuras. Estos niños van a tener una respuesta relacionada también a lo que vienen a ser modificaciones a través de lo que vienen a ser todo lo que son sus mediadores inflamatorios, sobre todo los relacionados a factor de necrosis tumoral capa beta, ¿ya? Que están muy relacionados con lo que es la migración de lo que es macrófagos y las respuestas sistémicas en relación a lo que es liberación de cortisol. ¿Nos importa muchísimo? Sí. ¿Por qué? Esto puede generar una inflamación crónica con el tiempo y esa respuesta o migración de macrófagos o cambios a nivel de lo que viene a ser respuesta humoral, o sea, respuesta a lo que vienen a ser bacterias, van a modificar también lo que es la microbiota o lo que es el GLUT, ¿ya? Que viene a ser esta cantidad de bacterias específicas que tenemos en nuestros intestinos y variar la concentración de estas, causando fenómenos de mala absorción o problemas en lo que viene a ser el metabolismo de las sustancias de las cuales estas son responsables. En nuestro caso, la que me importa más por mi especialidad viene a ser el triptófano y esto va a conllevar a la larga modificaciones y cambios en lo que son patrones de alimentación, generando facilidad de obesidad, consumo de sustancias, alteraciones en sueño y cambios psicopatológicos específicos que yo voy a encontrar en esta población. Esto es importantísimo porque me interesa muchísimo lo que voy a observar en este grupo poblacional. La pregunta entonces vendría a ser la siguiente. Las respuestas traumáticas son anormalidades, son maladaptaciones o son patologías. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que hemos estado observando durante el desarrollo de la ponencia, hemos visto que cambios adaptativos se pueden tornar en cambios maladaptativos y estos cambios maladaptativos a su vez pueden facilitar que la persona pueda presentar algún cuadro relacionado ya a alguna patología instaurada por daño secuelar a estos, puede causar que la persona pueda modificar estos dependiendo del patrón inflamatorio. Y si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de este grupo de patologías, estamos hablando de las tres manifestaciones de estas. Anormalidades para tolerancia, maladaptaciones por la persistencia y patologías en este caso ya muchas veces por el daño secuelar a ello. ¿Ya? No sé si tendrán alguna pregunta hasta ahí, porque vamos a empezar con lo que es el resumen de todo lo que viene a ser esta ponencia y me gustaría que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Cuando hablamos de patologías traumáticas, básicamente estamos hablando de alteraciones en lo que vienen a ser ciclos, sobre todo ciclos circadianos,
disturbios en el sueño. Es importantísimo en el manejo de un paciente tener en cuenta puesto que cuando nosotros hablamos de sueño como estudiantes de medicina, que en algún momento todo, bueno, en el momento yo lo fui y ustedes lo son, ¿ya? El sueño es secundario, porque muchas veces tenemos demasiadas cosas por hacer, pero si no lo mantenemos, no lo estandarizamos, es mucho más fácil que estos fenómenos de desregulación afecten incluso la forma con la cual yo voy a controlar mi memoria, con la cual yo voy a favorecer mi aprendizaje. Y por otro lado, puede incluso acortarme la vida por alteraciones o daño telomérico o cambios en lo que vienen a ser patrones de lo que es replicación de ADN común, generando fenómenos de hipometilación, como les mencionaba. Ya, la hipervigilancia y el hiperarousal, que son manifestaciones de alerta o de estado de peligro, no sé si en algún momento ustedes están en su casa y sienten que alguien entra o escuchan pasos o alguien golpea algo y inmediatamente voltean, ya, eso es una respuesta de hipervigilancia, es normal, está mediada por la amígdala. Cuando es sostenida, es fatigante y favorece la aparición de lo que son radicales libres, el desgaste propio de la persona y el incremento sostenido de lo que es la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. Recuerden eso que les mencioné de la cara lateral del hipotálamo, o sea, esa respuesta de ese paciente ansioso que les va a llegar emergencia y van a pensar que es hipertenso. Ya, los déficits cognitivos, por ejemplo, como la atención o memoria, causados por el estrés crónico, las limitaciones propias por este tipo de situaciones que las personas puedan vivir o que puedan cosechar o causar cierto tipo de molestias, van a facilitar este tipo de interacción y el daño secuelar que estas pueden presentarse. ¿Ya? Y sobre todo, no olvidar que la respuesta inflamatoria se va a encontrar incrementada cuando hablamos de patología traumática. Ya dentro de psiquiatría, cuando nosotros hablamos generalmente de alguna patología, casi siempre estamos hablando de patrones inflamatorios sostenidos y por ende sería bueno que hagan un repaso, como le decía mi grupo, de lo que viene a ser inflamación en su Robbins, que supongo que es el libro que pueden haber usado, o si han usado otro, el libro que hayan usado. Pero es importante que los conozcan. Ya se van a topar con todo tipo de patrones inflamatorios, solo que las manifestaciones que nosotros apreciamos no son las que usualmente han estado viendo, sino son las más complejas, como variaciones en el comportamiento, reacciones en base a lo que son conductas sociales y ese tipo de cosas que muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero un ojo bien entrenado puede hacer un diagnóstico mucho más fino para cualquier tipo de patología que ustedes puedan apreciar. Por otro lado, el patrón inflamatorio sostenido también va a conllevar al deterioro más pronto de la persona y a estos fenómenos que les mencionaba, igual que con el sueño, relacionados a lo que viene a ser daño telomérico y acortar lo que es la esperanza de vida de una persona en base a lo que normalmente espera tener. ¿Ya? Esto es bastante importante de recordar, puesto que situaciones como la que hemos vivido en la pandemia, con las interminables de personas sufriendo, actualmente se están empezando a repetir, pero mediados ya no por una enfermedad, sino por designios de la naturaleza, a causa, por ejemplo, del ciclón Yaku que pasó hace algunas semanas, y actualmente lo que nos espera los próximos meses, que es el fenómeno del niño, en este caso el megafenómeno del niño, que es una de las características más importantes que nosotros vamos a apreciar debido a cambios de presión atmosférica, y por ende es importante también que sepan esas cosas, y que van a conllevar, por ejemplo, desadaptaciones o modificaciones en personas con vulnerabilidad a cambios circadianos, y en este caso las personas mayores, adultos mayores, personas con antecedentes de trastorno bipolar o personas con alguna vulnerabilidad como autistas o personas con retraso mental, probablemente presenten cuadros de desregulación emocional debido simplemente al cambio estacional. ¿Ya? Y por otro lado, los desastres naturales van a conllevar la presencia de otro tipo de sintomatología también en otros grupos poblacionales. ¿Sí? Ya casi para terminar, vamos a entender lo siguiente: mientras la mente se defiende contra ataques invisibles, o sea, patrones inflamatorios sostenidos, muchas veces la persona va a optar por no buscar un soporte o algo que le ayude a manejar este tipo de situaciones, sino va a querer alejarse del evento, va a buscar aislarse porque es una reacción instintiva, el aislarnos cuando nos sentimos en ese estado. La pregunta es, ¿cómo voy a manejar yo esto? ¿Uso fármacos? ¿Qué uso para poder controlar este tipo de reacciones? Esto es bastante interesante, porque la parte principal del manejo de este grupo de situaciones es una respuesta propia que el cuerpo desarrolló ante situaciones de peligro o de inflamación. Nosotros desarrollamos algo que se llama conducta enfermedad, ¿ya? Se lo mencionaba la otra vez a mis alumnos cuando hablábamos de depresión, porque es el origen de la depresión también.
La respuesta a conducta-enfermedad viene a ser una respuesta instintiva que nosotros desarrollamos cuando estábamos en la época de las cavernas y salíamos como personas nómadas a recolectar frutos o en este caso atrapar animales, ¿no? Si alguno de nosotros, por ejemplo, se lesionaba, se cortaba o tenía algún tipo de herida o algún tipo de lesión, propiamente dicho ya, valga la redundancia, la persona iba a presentar una dificultad para realizar esa acción. ¿Cuál era el problema? Que si íbamos a cazar, nada aseguraba que ese día íbamos a tener una presa. ¿Eso qué quiere decir? Que la poca energía que esta persona tenía destinada tal vez a recuperarse, la va a gastar en moverse y tratar de conseguir alimento, el cual no es seguro. Por ende, eso es desfavorable porque después esta persona no va a tener cómo reponer esa energía, no va a sanar, se va a enfermar y se va a morir. O va a ser víctima de algún depredador y va a fallecer de igual manera. Por ende, el desarrollo de la respuesta a conducta-enfermedad es bastante interesante porque hace que una persona cuando se encuentra mal busque cobijo alrededor de otras personas para que la puedan curar normalmente. Esa respuesta a conducta-enfermedad, que en este caso puede oponerse por la respuesta instintiva a la sobrevivencia, puede ser usada para manejar este grupo de personas. Por ende, el encontrarse dentro de un grupo de apoyo, encontrar personas en las cuales me van a cuidar, mi familia, por ejemplo, va a estar velando por mí o siento que alguien está interesado en mi salud, van a favorecer esa respuesta. ¿Ya? Normalmente los patrones de intervención para este grupo de enfermedades están caracterizados en 3 niveles, empezando desde la base. Buscar lo que es la estabilización de la persona en base ya sea a cualquier técnica que yo tenga. En la principal es el soporte social. ¿Ya se puede usar algún tipo de medicamentos? Sí, medicamentos de manera específica para tratar sintomatología de manera aguda. Por ejemplo, si tengo una persona con síntomas agudos tipo ansiosos, voy a usar técnicas de manejo de sintomatología ansiosa. Las más comunes, técnicas de respiración, técnicas de relajación guiada, si no funcionan, en este caso podría usar ansiolíticos no benzodiazepínicos. ¿Por qué? Hemos estado hablando que la respuesta de este tipo de cuadros está muy ligada a lo que es respuesta amigdaliana y lo que es respuesta del hipocampo, ¿ya? Y que lo que regula esto, y en las personas maltratadas también hemos estado viendo, por ejemplo, en las respuestas que han tenido exacerbadas en lo que viene a ser precunio y lo que viene a ser ínsula, están presentes o se manifiestan porque no hay una buena respuesta de corteza prefrontal. Las benzodiazepinas hacen una disminución de respuesta de corteza prefrontal. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga no son buenas y son contraproducentes e incluso están proscritas en uso de patología traumática. Por eso cuando uno ve una fobia o algo así es discutible usar una benzodiazepina de manera sostenida más que solo de forma aguda. ¿Ya? El uso de lo que vienen a ser, por ejemplo, antidepresivos tiene cierto efecto, más que todo porque como estamos hablando de grupos poblacionales ya con vulnerabilidad en algunos casos, la facilidad de que este grupo poblacional tenga disminución de lo que es BDNF y tenga dificultad para lo que son procesos de plasticidad neural o formación de engranes nésicos es importante. Por ende, el uso de antidepresivos más que como acción antidepresiva se usa como proliferador de lo que viene a ser BDNF y facilitar lo que es la respuesta de plasticidad neural. Por ende, se puede usar benzodiazepinas, que diga, antidepresivos, pero los antidepresivos, su respuesta idónea es usarlos por lo menos por unos 6 a 12 meses. ¿Ya? Reguladores de ciclo circadiano, o sea, inductores de sueño y agentes que puedan hacer persistir el sueño también se pueden emplear, sobre todo si hay alteración circadiana en esta fase de estabilización. Lo más común, por ejemplo, es el uso de medicación no benzodiazepínica para inducir sueño y no de tipo Z, o sea, no solpidem, no esopiclona, no diazepam, no alprazolam, no cualquiera de los PAN, sino una respuesta centrada en lo que es uso, por ejemplo, de antihistamínicos. Una respuesta antihistamínica, por ejemplo, dentro de psiquiatría es el uso de quetiapina a dosis bajas, menores a 50, 100 miligramos, ya 25 miligramos, por ejemplo, es idóneo, que en lugar de pegarse a los receptores donde normalmente se pega a receptores H1 y H2, sobre todo H1, lo cual facilita la respuesta antihistamínica y da sueño, ¿ya? Uso de reguladores circadianos como melatonina, por ejemplo, a dosis plenas, o sea, 5 miligramos por lo menos noche, en este caso en el momento de activación de la melatonina, que es entre las 8 o 9 de la noche, o sea, se verá el inductor en ese momento, facilitan el desarrollo de respuesta sintomática.
Los ansiolíticos no benzodiazepínicos que se pueden usar para manejo ansioso son pregabalina y gabapentina, dependiendo de la manifestación sintomática de los pacientes. A mayor respuesta somática, gabapentina; mayor respuesta cognitiva o de desregulación, más que todo pregabalina. El tratamiento es con psicoterapia. Hay varios tipos de abordajes: terapia cognitivo-conductual modificada para trauma, EMDR, NET o terapia narrativa, terapia narrativa escrita, terapia dialéctica conductual. Más que todo ese tipo de abordajes son los más usuales. Uso combinados, por ejemplo, de mindfulness u otro tipo de terapias con combinantes. Está restringido el uso de lo que viene a ser terapias dinámicas tipo lo que es psicoanálisis y análisis transaccional no tienen buena respuesta. El Gestalt es dependiente del abordaje, o sea, del terapeuta. Y en la parte de rehabilitación, más que todo, es el abordaje social de igual manera, la reestructuración de la persona para que recupere su quehacer diario y la pronta funcionabilidad de esta persona en su entorno. Ya, dentro de esto, los puntos importantes, por ejemplo, que nosotros vamos a tener cuando empezamos a hacer este tipo de abordajes, va a haber algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener pacientes, por ejemplo, en los cuales vamos a tener que prevenir, por ejemplo, que no presenten este tipo de cuadros, o sea, personas ya con vulnerabilidad, por ejemplo, madres, a rasgos, no sé, herencia, no sé, soy sobreviviente, soy hijo de sobreviviente a terrorismo, por ejemplo. Voy a tener que hacer cierto tipo de grupos de apoyo para valorar personas con riesgo. Voy a tratar de evitar lo que es trauma temprano, por ejemplo, hacer modificaciones en lo que es el entorno, por ejemplo, de manera preventiva. Programas, por ejemplo, para mejorar capacidades dentro de lo que es la educación de estas personas. Y en personas ya con fenotipos con expresión de esto, básicamente las modificaciones van a hacer cambios en lo que viene a ser la conducta, disminución de lo que es estrés laboral, manejo de lo que viene a ser tiempos, lo que es higiene de sueño, por ejemplo, es una de las mejores formas de manejar este tipo de cuadros. En base a lo que es el modelo socioecológico de prevención de enfermedades tipo aplicadas al TEP, tenemos desde abordajes sociales a abordajes individuales. Los más baratos son los individuales. Ya entre los más comunes son, por ejemplo, en los niños, educación para evitar alcoholismo. Por ejemplo, el alcoholismo en Perú es una de las causas más comunes de TEP. En relación a lo que son enfermedades de consumo de sustancias, es una de las más difundidas. En relación a lo que vienen a ser mi entorno y mis relaciones, manejo, por ejemplo, programas para control de bullying, cuidado de niños víctimas, por ejemplo, de negligencias, entrenamiento a los padres por la escuela de padres relacionadas, pero a manejo y reconocimiento de síntomas relacionados a lo que vienen a ser estrés traumático. A nivel comunal, lo principal, programas de reducción de estigma, lo más específico. Cambios para prevención de crimen, por ejemplo, disminución de lo que es violencia urbana, es fundamental para este tipo de abordajes. Y socialmente, bueno, que la policía y lo que vienen a hacer los bomberos estén adiestrados en reconocimiento de estos síntomas, que haya intervención tempranas, por ejemplo, en reconocer algún tipo de evento violento. Y ahí básicamente cultura de paz es lo mejor, o sea, promover escenarios de seguridad para la persona. Ya vienen a ser los centros de abordaje más comunes y lo que normalmente nosotros podemos usar en este tipo de patologías. No sé si tendrán algún tipo de pregunta, algo que deseen consultar, más que todo sobre lo que hemos estado conversando. Voy a habilitarles los micrófonos para que puedan conversar y podamos tener un diálogo más ameno. Si desean, pueden encender sus micrófonos para si es que tienen alguna duda o consulta y quieren preguntarme algo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Les ha quedado claro la clase? ¿Están ahí? No lo sé. Bueno, ese pum, creo que es un no. Bueno, pues Doctor, sí, no hay preguntas en el chat tampoco. no, tampoco hay preguntas en el chat. Bueno, pues ha sido un gusto y disgusto exponer para ustedes. Que tengan un buen día, pues buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, doctor.